5 semanas en globo de Julio Verne. Capítulo 12. Travesía del estrecho. El Mrima. Conversación de Dick y proposición de Joe. Receta para el café. El Luzaramo. El desventurado Maizán. El monte Dutumi. Las cartas del doctor. Noche sobre un nopal. El aire era puro y el viento moderado. El Victoria subió casi perpendicularmente a una altura de 1500 pies, que fue indicada por una depresión de 2 pulgadas menos 2 líneas en la columna barométrica. A aquella altura, una corriente más marcada impelió al globo hacia el suroeste. Qué magnífico espectáculo se extendía ante los ojos de los viajeros. La isla de Zanzíbar se ofrecía por completo a la vista y destacaba en un color más oscuro, como sobre un vasto planisferio. Los campos tomaban la apariencia de muestras de varios colores, y grandes ramilletes de árboles indicaban los bosques y las selvas. Los habitantes de la isla parecían como insectos. Los hurras y los gritos se perdían poco a poco en la atmósfera, y sólo los cañonazos del buque vibraban en la concavidad inferior del aerostato. —¡Qué hermoso es todo esto! —exclamó Joe rompiendo por primera vez el silencio. No obtuvo respuesta. El doctor estaba ocupado observando las variaciones barométricas y tomando nota de los pormenores de su ascensión. Kennedy miraba y no tenía ojos para verlo todo. Los rayos del sol, uniendo su calor al del soplete, aumentaron la presión del gas. El Victoria subió a una altura de 2500 pies. El Resolute presentaba el aspecto de un barquichuelo, y la costa africana aparecía al oeste como una inmensa orla de espuma. —¿No dicen nada? —preguntó Joe. —Miramos —respondió el doctor, dirigiendo su anteojo hacia el continente. Lo que es yo, si no hablo, reviento. Habla cuanto quieras, Joe, nadie te lo impide. Y Joe hizo él solo un espantoso consumo de onomatopeyas. Los O, los A y los E brotaban de sus labios a borbotones. Durante la travesía del mar, el doctor creyó conveniente mantenerse a aquella altura que le permitía observar la costa más extensamente. El termómetro y el barómetro, colgados dentro de la tienda entreabierta, se hallaban constantemente al alcance de su vista, y otro barómetro, colocado exteriormente, serviría durante la guardia de noche. Al cabo de 2 horas, el Victoria, a una velocidad de poco más de 8 millas, se aproximó sensiblemente a la costa. El doctor resolvió acercarse a tierra, moderó la llama del soplete y muy pronto el globo bajó a 300 pies del suelo. Se hallaba sobre el Mrima, nombre que lleva aquella porción de la costa oriental de África. Protegían sus orillas espesos manglares, y la marea baja permitía distinguir sus gruesas raíces roídas por los dientes del océano Índico. Las dunas que formaban en otro tiempo la línea costera ondulaban en el horizonte, y el monte Nguru alzaba su pico al noroeste. El Victoria pasó cerca de una aldea que el doctor reconoció en el mapa como Kaole. Toda la población reunida lanzaba aullidos de cólera y de miedo. Dirigieron en vano algunas flechas a ese monstruo de los aires, que se balanceaba majestuosamente sobre aquellos impotentes furores. El viento conducía hacia el sur, lo que, lejos de inquietar al doctor, le complació, porque le permitía seguir el derrotero trazado por los capitanes Barton y Speke. Kennedy se había vuelto tan hablador como Joe, y los dos se dirigían mutuamente frases admirativas. «Se acabaron las diligencias», decía el uno. «Y los buques de vapor», decía el otro. «Y los ferrocarriles», respondía Kennedy, «con los que se atraviesan los países sin verlos». «No hay como un globo», exclamaba Joe. «Se anda sin sentir, y la naturaleza se toma la molestia de pasar ante tus ojos». «Qué espectáculo, qué asombro, qué éxtasis, un sueño en una hamaca». «¿Y si almorzásemos?», preguntó Joe, a quien el aire libre abría el apetito. «Buena idea, muchacho». «Oh, los preparativos no serán largos. Galletas y carne en conserva. Y café a discreción», añadió el doctor. «Te permito tomar prestado un poco de calor de mi soplete, que tiene de sobra. Así no tendremos que temer un incendio». «Sería terrible», repuso Kennedy. «Parece que llevemos encima un polvorín». «No tanto», respondió Ferguson. «Si el gas inflamase, se consumiría poco a poco y bajaríamos a tierra, lo que sin duda sería un contratiempo, pero no temáis, nuestro aerostato está herméticamente cerrado». «Comamos, pues», dijo Kennedy. «Coman, señores», dijo Joe, «y yo, al mismo tiempo que les imito, prepararé un café del que me hablarán después de haberlo tomado». «El hecho es», repuso el doctor, «que Joe, amén de 1000 virtudes, tiene un talento especialísimo para preparar esa bebida deliciosa. La elabora con una mezcla de varias procedencias que nunca me ha querido dar a conocer. Pues bien, mi señor, a la altura en que nos hallamos puedo confiarle mi receta. Se reduce simplemente a mezclar moca, bourbon y río Núñez, en partes iguales». Pocos instantes después, 3 humeantes y aromáticas tazas ponían punto final de un sustancial almuerzo, sazonado por el buen humor de los comensales. Luego cada cual volvió a su punto de observación. El país destacaba por su prodigiosa fertilidad.
Senderos tortuosos y estrechos desaparecían bajo bóvedas de verdor. Se pasaba por encima de campos cultivados de tabaco, maíz y centeno en plena madurez, y recreaban la vista vastos arrozales con sus tallos rectos y sus flores de color purpúreo. Se distinguían carneros y cabras encerrados en grandes jaulas colocadas en alto, sobre pilotes, para preservarlas de la voracidad de los leopardos. Una vegetación espléndida cubría aquel suelo pródigo. En muchas aldeas se reproducían escenas de gritos y asombro a la vista del Victoria, y el doctor Fergusson se mantenía prudentemente fuera del alcance de las flechas. Los habitantes, agrupados alrededor de sus chozas contiguas, perseguían largo tiempo a los viajeros con vanas imprecaciones. Al mediodía, el doctor, consultando el mapa, estimó que se hallaba sobre el país de Uzaramo. La campiña se presentaba erizada de cocoteros, papayos y algodoneros, sobre los cuales el Victoria parecía reírse. Tratándose de África, a Joe aquella vegetación le parecía muy natural. Kennedy veía liebres y codornices que le pedían, por favor, una perdigonada, pero no quiso complacerlas, pues, siendo imposible cobrarlas, no hubiera hecho más que gastar pólvora en salvas. Los aeronautas navegaban a una velocidad de 12 millas por hora, y pronto se hallaron a 38 grados 20 minutos de longitud sobre la aldea de Tounda. Allí es, dijo el doctor, donde Barton y Speke sufrieron calenturas violentas y por un instante creyeron su expedición comprometida. A pesar de que todavía no se hallaban demasiado alejados de la costa, ya se hacían sentir rudamente las fatigas y las privaciones. En efecto, en aquella comarca reina una malaria perpetua, cuyo ataque el doctor solo pudo evitar elevando el globo por encima de las miasmas de aquella tierra húmeda, cuyas emanaciones absorbía el ardiente sol. De vez en cuando divisaban una caravana que descansaba en un kral, aguardando el fresco de la noche para proseguir su camino. Un kral es un vasto espacio rodeado de espinos, una especie de vallado o seto vivo, donde los traficantes se ponen al abrigo de los animales dañinos y de las tribus merodeadoras de la comarca. Se veía a los indígenas correr y dispersarse al ver al Victoria. Kennedy deseaba contemplarlos de cerca, a lo que Samuel se opuso constantemente. Los jefes, dijo, van armados con mosquetes, y nuestro globo ofrece un blanco fácil para alojar en él una bala. ¿Y un balazo echaría bajo el globo?, preguntó Joe. Inmediatamente no, pero el agujero sería grande muy pronto, y por él se escaparía todo el gas. Mantengámonos, pues, a una distancia respetable de esos tunantes. ¿Qué pensarán de nosotros, viéndonos volar por el aire? Estoy seguro de que desean adorarnos. Que nos adoren, pero de lejos, respondió el doctor. No les quiero ver de cerca. Mirad, el país toma otro aspecto. Las aldeas son más escasas. Los inangles han desaparecido. A esta latitud la vegetación se detiene. El terreno se vuelve montuoso y preludia montañas próximas. En efecto, dijo Kennedy, me parece que por aquel lado distingo algunas prominencias. Hacia el oeste son las primeras cordilleras del Urizara, el monte Dutumi, sin duda, detrás del cual espero que podamos refugiarnos para pasar la noche. Voy a activar la llama del soplete, pues debemos mantenernos a una altura de entre 500 y 600 pies. Es una magnífica idea, señor, la que ha tenido, dijo Joe. La maniobra no es difícil ni fatigosa. Se da vuelta una llave y no hay necesidad de más. Aquí estamos mejor, afirmó el cazador, cuando el globo hubo subido. El reflejo de los rayos del sol en la arena roja resultaba insoportable. ¡Qué árboles tan magníficos!, exclamó Joe. Aunque son una cosa muy natural, son hermosísimos. Con menos de una docena se podría hacer un bosque. Son baobabs, respondió el doctor Fergusson. Mirad, allí hay uno cuyo tronco tendrá 100 pies de circunferencia. ¿Fue acaso al pie de este mismo árbol donde en 1845 pereció el francés Maizan, pues nos hallamos sobre la aldea de Dejé-la-Mora, donde se aventuró a entrar solo y fue apresado por el jefe de la comarca? Le amarraron al pie de un baobab y aquel negro feroz, mientras sonaba el canto de guerra, le cortó lentamente las articulaciones una tras otra. Al llegar a la garganta, se detuvo para afilar su cuchillo embotado y arrancó la cabeza del desventurado mártir antes de que estuviese enteramente cortada. El pobre francés tenía 26 años. ¿Y Francia no ha vengado un crimen semejante?, preguntó Kennedy. Francia reclamó, y el Saí de Zanzíbar hizo cuanto pudo para dar caza al asesino, pero todas sus pesquisas fueron inútiles. Suplico que no nos detengamos en el camino, dijo Joe. Subamos, señor, hágame caso. Encantado, Joe, ya que el monte Dutumi se alza ante nosotros. Si mis cálculos son exactos, antes de las 7 de la tarde lo habremos pasado. ¿No viajaremos de noche?, preguntó el cazador. No, mientras podamos evitarlo. Con precauciones y vigilancia no habría peligro. Pero no basta atravesar África, es preciso verla. Hasta ahora no tenemos motivo de queja, señor. El país más cultivado y fértil del mundo, en lugar de un desierto. Como para creer a los geógrafos. Aguarda, Joe, aguarda. Veremos más adelante. Hacia las 6:30 de la tarde, el Victoria se encontró frente al monte Dutumi,
Para salvarlo, tuvo que elevarse a más de 3000 pies. Al efecto, el doctor no tuvo más que elevar 18 grados la temperatura. Bien puede decirse que maniobraba el globo con habilidad. Kennedy le indicaba los obstáculos que tenía que salvar, y el Victoria volaba por los aires rozando la montaña. A las 8 descendía la vertiente opuesta, cuya pendiente era más suave. Echaron las anclas fuera de la barquilla y una de ellas, encontrando las ramas de un enorme nopal, se agarró firmemente a ellas. Joe se deslizó por la cuerda y la sujetó con la mayor solidez. Luego le tendieron la escala de seda y se encaramó por ella con gran agilidad. El aerostato, al abrigo de los vientos del este, permanecía casi inmóvil. Los viajeros prepararon la cena y, excitados por su paseo aéreo, abrieron una amplia brecha en sus provisiones. —¿Cuánto camino hemos recorrido hoy? —preguntó Kennedy, engullendo inquietantes bocados. El doctor fijó su posición por medio de observaciones lunares y consultó el excelente mapa que le servía de guía, el cual pertenecía al Atlas der Neuscher Entdeckungen in Africa, publicado en Gotha por su sabio amigo Petermann, y que éste le había enviado. Aquel atlas debía servir para todo el viaje del doctor, pues contenía el itinerario de Barton y Speke a los Grandes Lagos, Sudán según el doctor Barth, el Bajo Senegal según Guillaume Lejean y el delta del Níger por el doctor Baikie. Ferguson se había provisto también de una obra que en un solo volumen reunía todas las nociones adquiridas sobre el Nilo. Titulábase The Sources of the Nile, beginning a general survey of the basin of the river and its head stream with the history of the Nilotic discovery by Charles Becke, Ph.D. Poseía igualmente los excelentes mapas publicados en los boletines de la Sociedad Geográfica de Londres, y no podía escapársele ningún punto de las comarcas descubiertas. Consultando el mapa, vio que su rumbo latitudinal era de 2 grados o 120 millas oeste. Kennedy observó que el camino se dirigía hacia el mediodía, pero esta dirección satisfacía al doctor, el cual quería reconocer, en la medida de lo posible, las huellas de sus predecesores. Se resolvió dividir la noche en 3 partes, a fin de turnarse en la vigilancia. El doctor comenzaba su guardia a las 9, Kennedy a las 12 y Joe a las 3. Así pues, Kennedy y Joe, envueltos en sus mantas, se tendieron bajo la tienda y durmieron a pierna suelta mientras el doctor Ferguson velaba. Fin del capítulo 12.